Recording. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar a ver hoy lo que es el hueso etmoides. Miren, a grandes rasgos el hueso etmoides es esto. El hueso etmoides está constituido por cuatro componentes. La primera es una lámina delgada en sentido vertical. La siguiente estructura va a dividir esta lámina vertical en dos porciones, una superior y una inferior. La superior más pequeña que la inferior. Es una lámina horizontal, de esta forma. Va a dividir la lámina vertical o lámina perpendicular del etmoides en dos porciones. Una superior que va a ser intracraneal y una inferior que va a formar parte del tabique nasal. Y lo más complejo es que de esta porción horizontal se van a desprender dos porciones de forma irregularmente cúbica. Ahí, así. Así más o menos. Que reciben el nombre de masas laterales o laberintos etmoidales, suspendidas a cada lado. ¿Ok? Eso es básicamente el hueso etmoides. Y vamos a verlo en el Complete Anatomy. A ver, permítame abrirlo. Modelos.
Ok. Miren, aquí he quitado lo que es el hueso frontal. Este es el piso de órbita. Y este es el etmoides. ¿Sí? Todo eso que está en verde. Vamos a separarlo. Aquí está. Un poco lento este. Ahora sí. Ok, miren. Esta es la lámina perpendicular o la porción vertical. La porción horizontal, que no viene siendo otra cosa más que la lámina cribosa del etmoides, esta que está aquí. Y de la lámina cribosa se van a desprender a sus lados las masas laterales o también llamados laberintos etmoidales de forma muy irregular. ¿Ok? Ahorita vamos a ver acá a detalle el etmoides. Ok, vamos a la presentación. Ok. Muy bien. Bueno, aquí nos dice su ubicación. Se sitúa inferiormente a la porción órbito-nasal del hueso frontal, como vieron en el programa Complete Anatomy, y como pueden ver aquí, lo que está como en color lavanda es el frontal. En la porción anterior y media de la base de cráneo. Para su estudio se divide en 4 partes. Lámina vertical, que es esta, la que ya expliqué. Ubicada en el eje medio del hueso, la lámina horizontal o cribosa, que aquí sería solamente esto. Y 2 masas laterales o laberintos etmoidales. Ok, vamos a empezar a ver a detalle cada una de estos componentes. La lámina vertical es dividida en 2 por la lámina horizontal. Por arriba vamos a encontrar la apófisis crista galli o cresta de gallo. Viene a corresponder a la porción superior de la lámina horizontal. En ella se inserta la hoz del cerebro, que es una estructura propiamente de las meninges, la hoz del cerebro. Y la lámina perpendicular, es decir, lo que queda por debajo de la lámina cribosa, que junto con el vómer forman el tabique nasal óseo. Y no hay nada más que agregar de esta porción. La lámina horizontal, también denominada lámina cribosa, porque está llena de agujeros, es decir, recibe el nombre de cribosa por acribillada, se extiende de borde a borde en la escotadura etmoidal del frontal. Ahí vamos a encontrar lo que son los canales olfatorios. Ahora, déjenles explico cuáles son los canales olfatorios. Déjenles pongo el programa, creo que se va a quedar más claro en el programa. Miren, esta es la lámina cribosa. Pero si cambiamos la vista, así más o menos, aquí vamos a ver una depresión. A esta depresión son los canales olfatorios. ¿Sí? Estos son los agujeros cribosos, lámina cribosa, pero esta depresión es lo que se denomina como canales olfatorios. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Muy bien. Agujeros olfatorios, como pudieron ver en el programa, pasan filetes olfatorios, que viene a ser lo que es el primer par craneal. De estos agujeros se distinguen 2 ubicados en la parte más anterior de la lámina cribosa. Son la hendidura etmoidal, que está pegadita a la apófisis cresta de gallo. Esta no se ve muy bien,
Y este se supone que es el más anterior, es el agujero etmoidal anterior. No confundir con el conducto etmoidal anterior que vimos el día de ayer. ¿Sí? No lo confundan. Uno es conducto, este es agujero. ¿Sí? Por ahí pasa el nervio que recibe el mismo nombre, nervio etmoidal anterior, que es una rama del nervio nasociliar, del nervio oftálmico. ¿Ok? Y por último, el surco etmoidal discurre lateral al canal olfatorio. Bueno, esto se ve mejor en las imágenes. Se los pongo. Aquí está. Vean. Esta es la lámina cribosa. Este es el conducto, o aquí Rubier le llama canal. Da lo mismo. Conducto etmoidal anterior. Este es el surco etmoidal. Este no se ve, en un cráneo articulado no se alcanza a ver. Pero lo importante es este, el agujero etmoidal anterior. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Y sobre todo para nosotros como estomatólogos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, porque el nervio etmoidal anterior pertenece al trigémino. El trigémino, como saben, lo debieron haber visto en anatomía general y en neuroanatomía, ¿sí? Han de haber visto de forma muy general. Las ramas las ven conmigo. Ustedes saben que se desprende el nervio oftálmico, nervio maxilar y mandibular, ¿sí? El nervio oftálmico se va a distribuir en la órbita. La órbita estaría por aquí. El nervio oftálmico se divide en tres ramas, el nasociliar, el frontal y el lagrimal. De estos tres, el nasociliar es el que está más medial, más pegadito a la pared interna de la órbita. Y tiene dos ramas, tiene varias ramas colaterales. Tiene la rama anastomática para el ganglio ciliar, los nervios ciliares largos y el nervio etmoidal posterior. Y terminales son el infratroclear y el etmoidal anterior. El etmoidal anterior se mete por aquí, llega prácticamente a base de cráneo, y de base de cráneo va por la lámina cribosa y se mete por aquí, por el agujero etmoidal anterior. Metiéndose por aquí, va a llegar a las fosas nasales. Y llegando a las fosas nasales, ahí se va a dividir en un ramo nasal interno, que va a ir a lo largo del tabique nasal, y el ramo nasal externo. El ramo nasal externo es el que va a labrar el surco en la cara posterior de los huesos nasales y va a terminar aquí, en el óvulo de la nariz. ¿Ok? Ese es el recorrido. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ya vamos a ver trigémino más adelante, no se preocupen. ¿Sí? Ahí, ayer me preguntaban los de semestres más arriba cuándo vamos a ver trigémino. ¿Sí? Es más o menos como para octubre. Lo alcanzamos a ver. ¿Qué le pasó a esta cosa? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Muy bien. Ahora los laberintos etmoidales se ven muy difíciles, pero en realidad no es tanto. Los laberintos etmoidales están suspendidos en los bordes laterales de la lámina cribosa, como podemos ver aquí. Están localizados entre las cavidades orbitarias y las cavidades nasales. La cavidad nasal pues está aquí y la órbita estaría por acá. Cada laberinto etmoidal puede compararse con un cubo muy irregular, aplanado de lateral a medial, es decir, está aplastadito, es como si agarráramos un cubo y hiciéramos esto, ¿sí? Pueden distinguirse, por lo tanto, igual que un cubo, 6 caras. Una cara superior, una cara lateral, una cara medial, una cara inferior, una anterior y una posterior, que aquí no se puede ver. La primera, la cara superior, que viene siendo esta. Lo único que presenta son hemiceldillas, ¿sí? Que al articularse con el frontal llega aquí. Si recuerdan el día de ayer, la porción orbitonasal tiene lo mismo, tiene hemiceldillas, y al articularse con el etmoide las va a cerrar, ¿sí? Y va a formar senos paranasales, ¿sí?
Y al igual que su contraparte del frontal, que se encuentra en la parte de arriba, vamos a encontrar estos canales. Canal etmoidal anterior, canal etmoidal posterior. Y al juntarse con el frontal, los va a cerrar y va a formar conducto etmoidal anterior, conducto etmoidal posterior. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Ok, esto ya lo expliqué. Ahora, la cara anterior. Se articula con el hueso lagrimal y maxilar y solamente presenta hemiceldillas. Esta es la cara anterior. Solamente presenta hemiceldillas, no es necesario profundizar más en esta cara. La cara inferior, que es la que estamos viendo aquí, presenta una superficie articular para el cornete inferior y el borde inferior del cornete medio. Este es el cornete medio y esta sería la superficie donde se articula el cornete inferior. Hay 3 cornetes en la nariz, uno superior, medio e inferior. El superior y el medio corresponden a este hueso y el inferior pues es un hueso completamente aparte. Cara posterior, déjenme ver si tengo una imagen, creo que no. No, no la tengo, pero no tiene nada de relevante, solamente presenta hemiceldillas, que son completadas por las hemiceldillas del hueso esfenoides, que vamos a empezarlo a ver hoy. No creo que alcancemos a verlo todo, porque este es un hueso complejo, muy extenso. Y la cara lateral, que es la que estamos viendo aquí, es cuadrilátera y lisa, a diferencia de las otras caras que son irregulares y presentan estas hemiceldillas. Esta sí presenta una porción lisa. Esta porción se va a ubicar en la parte interna de la órbita y recibe el nombre de lámina cuadrilátera del etmoides, lámina orbitaria, o también recibe el nombre de lámina papirácea del etmoides. Ya lo van a ver este viernes, cuando entremos a nuestra primera práctica de laboratorio. Van a ver muchos cráneos y en la mayoría de los cráneos se van a dar cuenta que en la pared interna de la órbita está deshecha. No existe, no está. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto en la mayoría de los cráneos? Porque este hueso es muy delgadito. ¿Sí? Entonces, en un cráneo seco es muy fácil que se fracture. Y luego, pues de vez en cuando llega un alumno con manos de cachimba, ¿sí? Y pues lo pone peor. ¿Sí? Ya les va a pasar a ustedes, no pasa nada, pues para eso es. Huesos hay muchos, sí, pero de todos modos hay que cuidarlos porque ahorita ya no llegan nuevos cadáveres a la universidad. Ya casi no donan. Van a ver que por eso se le llama lámina papirácea, porque es delgadita como un papel. ¿Ok? Aquí está, lámina papirácea o lámina orbitaria de los etmoides. Muy bien. La cara medial, de topografía irregular, forma la mayor parte de las paredes laterales de las fosas nasales. Presenta el cornete superior o concha superior o de Morgagni, viene siendo esta. Algunos autores también denominan que puede haber un cuarto cornete más chiquito. Aquí, por ejemplo, Rubier lo está representando, pero no es muy común. ¿Sí? El cornete o concha media, que viene siendo esta, un poquito más grande, y aquí vamos a encontrar la apófisis unciforme. La apófisis unciforme es donde se va a articular el cornete inferior. Y complementando los 3 cornetes, superior, medio e inferior. Muy bien. ¿Alguna duda de etmoides? ¿No? Bueno, igual otra vez, miren. Ahí está el etmoides. Cara lateral, este es su lámina papirácea o hueso plano del etmoides o lámina orbitaria. Aquí lo tenemos, esta porción. La interna, aquí la tenemos. A ver.
Este es el cornete superior, cornete medio, y esta es la apófisis unciforme. ¿Sí? Aquí se va a articular el cornete inferior. ¿Sí? La lámina perpendicular del etmoides, que forma parte del tabique nasal. La cara posterior, que solamente presenta miceldillas. La cara anterior, igual de forma muy irregular, que presenta miceldillas. Y la cara superior. ¿Sí? Aquí con su canal etmoidal anterior y por aquí estaría el posterior. Y el agujero etmoidal anterior, que sería el más anterior y más grande. Ahí más o menos estaría ese nivel. Atraviesa el nervio por aquí y pues obviamente va a llegar a fosas nasales. ¿Alguna duda? ¿No? Recuerden que el viernes, ustedes me van a exponer, ¿eh? Y es al azar. Agarro la lista y pido que alguien pase el pizarrón y nos explique, pues ahí les voy a pedir que expliquen el maxilar, la mandíbula, y pues eso va a contar sus participaciones. ¿Ok? Y si no saben, pues, no sé, ¿han visto la película? ¿Alguien ha visto la película Cara de Guerra? ¿O Full Metal Jacket? A ver, creo que Natalia ya la vio porque se está empezando a reír. ¿Sí? ¿No, no la ha visto? No, pues les voy a dejar de tarea que la busquen. Y quiero que ubiquen al personaje, al sargento Harman. Así me pongo en el laboratorio. ¿Sale? Entonces ya saben. ¿Sí? Les voy a poner 50 si no saben. Ok, entonces vamos con el esfenoides. Miren, el esfenoides es un hueso complejo, pero no se preocupen, se lo van a aprender. Recuerden que la clase está en aula virtual y la pueden ver las veces que quieran hasta que les quede claro. Miren, el hueso esfenoides está constituido por un cuerpo, una parte central, por así decirlo. Tiene unas alas mayores, o sea, bien grandotas. ¿Qué es lo más característico del esfenoides? ¿Qué es lo que le da su forma como de murciélago? Así. Tiene unas alas menores. ¿Sí? Entonces ya llevamos cuerpo, alas mayores, alas menores y por último unas apófisis pterigoides. Así más o menos. Y ahí tenemos nuestro murciélago de forma muy abstracta. ¿Sí? O también, bueno, el semestre pasado cuando lo dibujé parecía un Baby Yoda. Ahora sí, creo que parece murciélago. Bueno, no sé qué parezca, pero bueno, se entiende, ¿no? Cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. Vamos a empezar a ver cada una de estas estructuras. Esfenoides. Bueno, creo que mejor por Complete Anatomy. A ver. Ahí. A ver, déjenme meto al cráneo. Ahí ya me pasé. A ver, dejen, selecciono el esfenoides. Aquí está. Esta es la apófisis pterigoides. A ver. Aquí está el esfenoides. ¿Sí? Su cuerpo. Estas son las alas mayores. Alas menores son estas. Y las apófisis pterigoides. Estas. ¿Ok? Vamos a empezar a ver cada una. Esfenoides, aquí está. Hueso esfenoides.
Ahí lo tenemos, la ubicación en el cráneo. Bueno, esto es cuando empecé a dar clases, todavía no conocía el programa Complete Anatomy. Creo que se ve mejor en el programa, ¿no? Ya, para que se den una idea en la ubicación del esfenoides. Esfenoides quiere decir cuña en griego, por su disposición. Para su estudio se divide en cuerpo a las menores, a las mayores y apófisis pterigoides. Aquí otros nombres, les pongo los otros nombres porque yo sé que algunos de ustedes, no sé, a lo mejor es hijo o hija de un dentista o de un médico y a veces se apoyan de la bibliografía de sus padres o de sus tíos, no sé, familiares, ¿sí? Y en ocasiones pues se pueden perder porque manejan una nomenclatura más viejita, ¿sí? Por eso se las pongo, ¿sí? Para que no se me confundan. ¿Ok? Bueno, esto ya lo expliqué, ¿no? Creo que ya quedó bien claro. Aquí está otra vez, cuerpo a las menores, a las mayores y apófisis pterigoides. Cuerpo es irregularmente cúbico, presenta por lo tanto 6 caras, una cara superior, y encontramos todos estos detalles. Pareciera que no tuviera tantos, pero sí, sí son demasiados. El yugo esfenoidal o yugum esfenoidale, que es una superficie cuadrilateral lisa, ahorita les digo cuál es, a ver. Es esta, este es el yugo, toda esta superficie. Proceso etmoidal del hueso esfenoides, pues es una laminita que se va a articular con el etmoides. ¿Qué viene siendo esto? Ese piquito. Limbo esfenoidal, que no es otra cosa más que una cresta que limita el yugo del surco prequiasmático o surco óptico. Este es el limbo, esta cresta. ¿Sí? Ah, por cierto, ay, siempre cometo este error. Ahorita les envío la práctica de endocráneo. Estos son detalles que se ven en endocráneo. De todos modos, cuando veamos endocráneo, lo voy a volver a repetir ya todo con el cráneo articulado. Sí, estos detalles todavía no vienen en la práctica de exocráneo. Surco perquiasmiático o surco óptico, según Testí, pues va a ser este. Creo que este ya lo conocen, ¿no? Este, donde se apoya el quiasma óptico. Tubérculo de la silla o tubérculo pituitario, que viene siendo el límite anterior de la silla turca. Ahí. El tubérculo, aquí está, es este. Ese es el tubérculo. ¿Ok? Y atrás ya tenemos la silla turca. O fosa, y bueno, silla turca se le denomina todo esto. ¿Sí? Fosa hipofisiaria es nada más la depresión. Dorso de la silla o lámina cuadrilatera del esfenoides, que se continúa con el clivus. El clivus es un detalle ya del occipital. Esta es la lámina cuadrilátera y si nos vamos más atrás, aquí ya encontraríamos el clivus, que no es otra cosa más que una continuación de esta superficie, pero ya en el occipital. ¿Sí? Pero ya se le llama ahí ya clivus. Y por último, las apófisis clinoides posteriores. Ay, perdón. Son estas, apófisis clinoides posteriores. ¿Sí? Ahora, ¿por qué clinoides? Si hay unas apófisis clinoides posteriores, hay unas apófisis clinoides anteriores, que son estas. ¿Ok? Ahora, ubiquen una cama. Bueno, si han visto películas históricas, más o menos como de la época victoriana, y si son observadoras, van a notar que las camas de ese tiempo tenían en sus extremos unas partes muy elevadas. ¿Sí? No sé si lo ubiquen. Sí, en algunos, incluso si ven películas históricas que hagan referencia
a la India británica, ¿sí? Los británicos, sus camas tenían esas como postes en cada una de las esquinas de la cama para poner un mosquitero, ¿sí? Para protegerse, pues obviamente, de los bichos tropicales, ¿sí? Clinoides quiere decir cama, ¿sí? Y los autores cuando vieron esta parte les recordó esas camas, ¿sí? Con esos postes grandotes, ¿sí? Por eso hay dos anteriores y dos posteriores. Y por eso les pusieron clinoides, porque quiere decir cama, haciéndose referencia a esas camas antiguas. Sí, bueno, cuando se describió esto, pues todavía estaban de moda esas camas, ¿sí? De los grandes maestros de la anatomía, que todavía seguimos estudiando. Por ejemplo, Testí, que yo me baso mucho en Testí. Testí vivió la última mitad del siglo XIX y falleció en los años 20 del siglo pasado, ¿sí? A Testí le tocó vivir una época muy violenta. Le tocó la guerra franco-prusiana y le tocó la Primera Guerra Mundial. Entonces tenía cadáveres de sobra, ¿sí? Para estudiar. Por eso es que es un autor muy respetado. Sí, Gray también tuvo algo similar. Bueno, Gray jugó chueco. Gray participó en la Primera Guerra Mundial, participó ¿cómo se llama esa campaña? Una campaña en Turquía y fue capturado por los turcos. Y mientras estaba en la cárcel turca, empezó a escribir su obra de anatomía de Gray. Obviamente él estaba estudiando medicina, pero tenía un compañero que era el que hacía los grabados, ¿sí? Y Gray le jugó chueco. Cuando llegó la paz y pudo regresar a Inglaterra, ¿sí? Él quiso publicar su obra, pero la persona que había hecho los grabados, es decir, que había hecho los dibujos, no le quiso dar ningún mérito y quiso sacar su libro exclusivamente como obra 100% suya. Y no pudo disfrutar de las mieles de su obra, porque es una obra muy reconocida, es la obra clásica de los gringos. Falleció antes de que se publicara su libro, ¿sí? Y no pudo recibir regalías, ¿sí? Por eso bien dice el dicho, el que obra mal, se le pudre el tamal. Muy bien. Cara anterior, estamos hablando todavía del cuerpo de los esfenoides. A ver, cara anterior, aquí la tenemos. Esta es la cara anterior, en un hueso desarticulado. Vamos a ver hemiceldillas, estas. Si recordarán, al articularse con la pared posterior de las láminas laterales del etmoides, las van a cerrar. Vamos a tener la cresta anterior del esfenoides, ¿sí? Y me parece que nada más tiene esos detalles. El pico, no sé si lo vemos en esta cara o en la que sigue. Sí, no, es en la inferior. Cresta esfenoidal y hemiceldilla. Son los únicos detalles que tiene. Aquí está. La cresta y hemiceldillas. La cara inferior igual va a presentar una cresta. ¿Sí? Aquí la podemos ver. Esta. Y la cresta anterior y la cresta inferior se van a juntar aquí y van a formar un pico. ¿Sí? Se articula con el vómer, de esta unión forma el conducto esfenovomeriano, medio por donde pasa una vena. Bueno, esa vena es irrelevante de tal forma que ni siquiera tiene nombre. Y el pico del esfenoides, ya les expliqué cómo se forma. Viene la cresta etmoidal anterior, viene la cresta etmoidal inferior, se juntan y forman el pico. Y por último, vamos a ver la apófisis vaginal de la apófisis pterigoides. La apófisis vaginal no es otra cosa más que una laminita, ¿sí? Ahorita les digo cuál es, porque sí es importante que me ubiquen esto, ¿sí? Miren, esta es la cara inferior. Esta es la cresta inferior del esfenoides y este es el pico, ¿sí? Esta laminita que se ve aquí es la apófisis vaginal.
Es importante que lo ubiquen, ¿sí? Porque es importante para que puedan ubicar el conducto palato-vaginal. ¿Por qué creen que se llama así? Palato-vaginal, porque la apófisis vaginal forma el techo de ese conducto. Por eso se llama así, palato-vaginal. ¿Ok? Se los voy a mostrar en el Complete Anatomy. A ver. Aquí tenemos esfenoides. Miren aquí qué bonito se ve el pico. Cresta etmoidal anterior, cresta esfenoidal anterior, cresta esfenoidal inferior, se juntan y forman el pico. Ahora, inferior, la cara inferior, vemos la cresta. Esta en un cráneo articulado no se ve porque aquí se apoya el vómer. Y esta laminita sí se ve en un cráneo articulado. Esta es la apófisis vaginal. Es una lámina. ¿Ok? Y más o menos a este nivel, aquí y acá, están los conductos palatovaginales. Aquí en el programa no se ven muy bien, pero hay cráneos en el laboratorio donde se ven perfectamente bien. Sigamos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Algún comentario? ¿Tampoco? Ok. Ok, cara inferior. Cara posterior corresponde a una superficie cuadrilátera y desigual. Se une al occipital soldándose tempranamente y en adulto por lo general ha desaparecido todo vestigio de articulación, formando lo que es una verdadera sínfisis. Otro ejemplo de sínfisis pues es en la mandíbula, donde pues solamente vemos la huella, pero está fuertemente soldado. En la porción superior y lateral se encuentran las apófisis clinoides posteriores. Bueno, esto ya lo había mencionado, cuáles son y dónde están. ¿Sí? Y por último, las caras laterales. De esta cara nacen las alas menores del esfenoides y solamente es destacable el surco del seno cavernoso. Vamos a verlo. Ahí, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde hay una imagen? Aquí. Este es el surco del seno cavernoso. Para que lo ubiquen más fácil, inmediatamente a los lados de la silla turca, como podemos ver aquí. Vamos a ver el programa. Miren, creo que aquí se ve mejor. Este es el surco del seno cavernoso. Aquí está. Silla turca, porque parece una silla de montar, por eso se le llama así. Apófisis clinoides posteriores, apófisis clinoides anteriores, surco del seno cavernoso. Jugum esfenoidale, proceso etmoidal, limbo esfenoidal, surco prequiasmático, tubérculo pituitario, fosa pituitaria, silla turca, todo esto, ¿sí? Lámina cuadrilateral del esfenoides, surco del seno cavernoso. Y por abajo, bueno, la cresta esfenoidal anterior, inferior, pico y apófisis vaginal. Muy bien. ¿Todo claro hasta ahorita? Sí. Muy bien. Muy bien. Y eso sería todo lo de cuerpo. Vamos con las alas menores. Es sencillo. Alas menores, también llamadas alas orbitarias, porque forman parte de la órbita, o apófisis ingracias, esto ya es un nombre ya muy antiguo, ¿sí? Este es es un nombre más generalizado, alas menores. Se desprenden del cuerpo a través de dos raíces. Entre dichas raíces se ubica el agujero óptico.
Presenta dos caras y dos bordes. Una cara superior que es endocranial y una cara inferior que forma la porción más profunda y posterior de la órbita. Y superior también, superior, profunda. El borde anterior se articula con el frontal y el borde posterior es libre y se continúa medialmente formando las apófisis clinoides anteriores. Voy a mostrárselos. Aquí tenemos las alas menores. Una cara superior, que es endocranial, y una cara inferior, orbitaria. Esto ya es parte de la órbita. Vamos a poner todo el cráneo. Ahí se ve. Este es el ala menor. Cara inferior. Y nos decía la presentación que de sus raíces, de donde nace, de donde se desprende, está el agujero óptico. Aquí está. Agujero óptico. Ok, vamos a quitar los parietales. Ahí está. Sí, esfenoides. La cara superior. Nos decía también la presentación que hay un borde anterior que se articula con el frontal, como estamos viendo aquí, y un borde posterior que es completamente libre. Muy bien. Ahora vamos con las alas mayores, también llamadas alas magnae o alas temporales. Presenta dos caras y dos bordes. Una cara cerebral o endocranial. En su porción medial en la implantación con el cuerpo distinguimos, esto es importante, esto se lo tienen que aprender. Se tienen que aprender este y este. Estos dos no. Estos nunca pido que se los aprendan porque son inconstantes. ¿Sí? Entonces nada más aprendan estos tres. Y los pregunto mucho, ¿eh? Todo el tiempo, en participaciones, en minis, en el primer práctico, en el segundo práctico, en el final, lo pregunto. ¿Ok? Miren, cara cerebral. En su porción medial en implantación con el cuerpo los vamos a encontrar. Ok, a ver. Vamos a verlo. Aquí está. El ala mayor presenta dos caras. Una cara cerebral y una cara temporocigomática, que es externa. ¿Y dónde se implanta con el cuerpo? Vamos a distinguir tres agujeros. 1, 2 y 3. ¿Ya los vieron? Otra vez. 1, 2, 3. ¿Sí? El agujero de Vesalio, bueno, está por aquí y el agujero petroso está por acá. Pero esos son inconstantes. Sí, este es del otro lado. 1, 2, 3. Agujero redondo o redondo mayor. Agujero oval por su forma. Es muy sencillo. Y el agujero redondo menor o espinoso. Este. Llámenlo como quieran. Redondo mayor, redondo menor y oval. ¿Sí? O simplemente redondo, oval y espinoso. Ahorita les explico por qué se llama espinoso. Muy bien. Agujero redondo, o también llamado agujero redondo mayor. Por ahí pasa el nervio maxilar. ¿Ya vieron por qué lo pregunto mucho? Agujero oval, por ahí pasa el nervio mandibular, que viene del trigémino, la arteria meningia menor y la vena del agujero oval. El agujero espinoso, o también llamado redondo menor, por ahí pasa la arteria meningia media y el nervio recurrente meningio del nervio mandibular. ¿Ok? Esto se lo tienen que ir aprendiendo. El contenido de estas estructuras. Inconstantes está el agujero venoso de Vesalio,
situado anterior y medial al agujero oval, por donde pasa una vena. Ok. Y el agujero petroso, medial y posterior al agujero oval, por ahí pasa la raíz larga del ganglio óptico. Así le denomina Quirós. Otro nombre que también recibe este nervio es el nervio petroso menor. ¿Se los habían mencionado? Los nervios petrosos. ¿Lo vieron se los mencionaron en neuro o en anatomía general? ¿Sí o no? ¿No? Que yo recuerde, no. Chinga, siempre me deja lo más difícil a mí. A ver. Bueno. Cuando no se encuentra este agujero, pues este nervio sale por otro lado. Ya después les explicaré por dónde sale. Ahorita no tiene caso que se emboten por esto. Muy bien. Ahora, la cara exocranial, es decir, ya fuera de cráneo, se subdivide en dos. Una porción orbitaria y una porción temporocigomática. La cara orbitaria participa en la formación de la pared lateral de la órbita. Su borde superior junto con la cara inferior del ala menor forman la hendidura orbitaria superior o esfenoidal. Da paso a los nervios óculo-motor común, es decir, al par craneal 3, al troclear 4, al motor ocular externo, al 6, al oftálmico o 5-1 y la vena oftálmica. ¿Sí? Su borde inferior junto con el borde posterior superior de la apófisis piramidal del maxilar forman la hendidura orbitaria inferior o esfenomaxilar. Por ahí pasan venículas del plexo pterigoideo y nervio cigomático que viene del nervio maxilar. En ocasiones es atravesada por la vena oftálmica inferior. Bueno, eso no es relevante. Y por último, la cara temporocigomática se subdivide en dos porciones, una porción superior o temporal y una inferior, horizontal o cigomática. Dicha subdivisión es marcada por la cresta infratemporal o esfenotemporal. Mucha atención con esto porque esto lo pregunto mucho. Este detalle ténganlo por seguro que va a venir en el mini y va a venir en el parcial práctico y también va a venir en el primer parcial. Esto. Hay una saliente lateral inferiormente denominado tubérculo esfenoidal, punto de referencia para ubicar el nervio maxilar, ¿sí? Para neuroanatomía. Para ustedes, pues no es relevante que sepan esto. Ustedes no van a operar el cerebro, entonces no se preocupen. Ok, déjenme explico esto otra vez, pero en el programa. Ya para terminar. Ok, esfenoides, ala mayor. Esta es la cara endocranial, ¿sí? Muy obvio, ¿no? La cara externa sí es un poquito más compleja. Vean, esto es parte del ala mayor y esto también. Vamos a separarlo. Mire. Esta es la porción orbitaria y esta es la porción temporocigomática. Y nos menciona la Rubier que esta temporocigomática a su vez se subdivide en temporal y cigomática, dividida por la cresta infratemporal o esfenotemporal, es esta. ¿Ok? Nos dice la presentación que es la porción temporal es vertical y la porción cigomática es horizontal, como podemos ver aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí? Si manipulamos el huesito así, aquí podemos ver las tres porciones. Orbitaria, temporal, cigomática. Pongamos otra vez los demás huesos. Orbitaria, temporal, cigomática. Y aquí se ve la cresta infratemporal o esfenotemporal. Y este es el tubérculo. ¿Sí?
Un neurocirujano, cuando quiere encontrar el nervio maxilar, pues tiene que entrar por aquí y tiene que palpar con su dedito este piquito. Y ahí empieza a trepanar. Y al trepanar se va a encontrar con el nervio maxilar. ¿Ok? Profe, ¿me podría repetir, por favor, dónde está la cresta infratemporal? Aquí está, esta. Gracias. Ujú. Muy bien, ¿quedó claro esto? Ah, me faltó explicar esto de las hendiduras. A ver, miren. Vamos otra vez con el programa. Miren, esta es la hendidura orbitaria superior o simplemente llamada esfenoidal. Esfenoidal porque lo forma exclusivamente el puro hueso esfenoides. Y esta es la hendidura orbitaria inferior o esfenomaxilar, porque la forman tanto el esfenoides como el hueso maxilar. Estaría aquí. ¿Ok? Por la hendidura esfenoidal pasa el par craneal 3, 4, 6, 5, 1 y la vena oftálmica. Y por la esfenomaxilar simplemente venículas del plexo pterigoideo y el nervio orbitario. Ok, por aquí pasa la vena oftálmica. ¿Y la arteria por dónde pasará? A ver, ¿quién me puede decir por dónde pasa la arteria oftálmica? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿No? Ok, aquí está, miren. Ala mayor, cara orbitaria, cara temporal, cresta infratemporal, aquí dividiendo la cara temporal de la cigomática. Esta es la hendidura esfenoidal. Ok, borde medial. ¿Cuánto nos queda de tiempo? 10 minutos. Pensaba que nos quedaba menos. Ok, dicho borde en su porción anterior, como mencionamos anteriormente, forma la hendidura o fisura orbitaria superior. La porción media del borde corresponde a la implantación del ala mayor con el cuerpo. Ok, bueno, creo que esto ya quedó claro, ¿no? La porción posterior de este borde contribuye a formar el agujero rasgado anterior. Se articula con el peñasco del temporal. Entre dicha unión se encuentra el canal tubario y la língula esfenoidal. A ver, déjenles digo cuál es. Ah, este es el borde posterior. No, es borde lateral, borde posterior. Aquí no se ve dónde está. Aquí está. ¿Sí? Su borde posterior se va a articular con el temporal, como vemos aquí. Y nos dice que entre el esfenoides y el peñasco del temporal van a formar el canal tubárico. El canal tubárico vendría a estar aquí. Es este. Es un detalle que viene en su presentación. Sí, en su práctica, perdón. Aquí, entre los dos huesos. Y la língula esfenoidal, cerca del cuerpo, del segmento posterior del borde medial, forma el reborde lateral del seno cavernoso. La língula divide el agujero rasgado en dos partes. El agujero rasgado es este. Este es el agujero rasgado. Y aquí en medio, no se alcanza a ver muy bien, aquí estaría la língula. Aquí está la língula.
aquí, llega el hueso temporal, se articula en esta zona y forma lo que es el agujero rasgado anterior. Borde lateral se articula en toda su extensión con la escama del temporal. Los bordes lateral y medial se unen en su porción posterior formando un ángulo cuyo vértice se prolonga inferiormente. A este vértice se le conoce como espina del esfenoides. Vamos a ver cuál es. No, aquí no se ve. No, no se ve aquí. La espina del esfenoides estaría aquí. Otra vez. Aquí se ve mejor. Aquí. A ver, otra vez. Déjenlo explico en el programa. Profe, ¿Sí? entonces la espina del esfenoides y el canal tubario se relacionan con el temporal. El canal tubárico está formado entre el esfenoides y el temporal. O sea, entre los dos huesos lo forman. Y la espina sí está cerca del temporal, pero es detalle exclusivo del esfenoides. ¿Sí? Mire. A ver. Mire, deje quito la mandíbula y les explico. Aquí se ve mejor. Miren, aquí está el esfenoides, lo voy a poner en verde. Miren. Este es su borde medial y este es su borde lateral. Este es el temporal. Entre el temporal y el esfenoides, aquí estaría el canal tubárico. Aquí. ¿Ok? ¿Sí? También la presentación nos dice que el peñasco del temporal, al articularse con el esfenoides, forman el agujero rasgado anterior. Aquí lo vemos. Y es separado en dos por la língula. Esta es la língula. Aquí sí se ve muy bonito, pero en un cráneo, aquí se ve la língula. En un cráneo real no se ve tan bonito. ¿Sí? Ahora, déjenles explico lo que es la espina. Ok. En la presentación nos dice borde medial y borde lateral se unen y forman la espina. Esta parte sería la espina. Esta. Esa es la espina del esfenoides. Ahora, esta es la espina. ¿Cómo creen que se llama ese agujero? Espinoso. Así es el agujero espinoso. Por eso recibe ese nombre. Este es el agujero oval y este es el agujero espinoso visto por fuera. Visto por dentro, aquí está el oval y aquí está el espinoso y este es el agujero redondo. ¿Sí? Por eso se le llama espinoso también, porque está cerca o incluso lo van a ver en el laboratorio. En algunos cráneos el agujero está exactamente en la espina, aquí. ¿Sí? Esta es la espina del esfenoides. Ahora, por fuera vemos el espinoso y el oval. ¿Y dónde quedó el redondo? Ah, chingada, ¿dónde está? ¿Dónde está el redondo mayor por fuera? A ver, por dentro aquí está. ¿Y por fuera? Aquí lo tenemos, ¿verdad? En un cráneo articulado nunca lo van a ver, porque estorba la apófisis pterigoides. Ya les explico después cómo se conforma esta zona. No se preocupen, este curso se pone más bueno todavía. ¿Sí? ¡Qué emoción! Miren, Flor Rodríguez está pero emocionadísima. Sí. Ok, bueno, le dejamos hasta aquí. ¿Sí? Mañana continuamos con esfenoides.
terminamos de ver alas mayores y vemos apófisis pterigoides y terminamos con esfenoides. Sí, esta semana yo creo que empezamos a ver temporal y la próxima semana terminamos de ver lo que son huesos del cráneo. ¿Ok? Repasen la presentación, léanla. Si no entiendan, pues bueno, pueden volver a ver el video de la clase. Si descargaron el programa de Complete Anatomy, jueguen con él. El programa les va a ayudar bastante. ¿Ok? Profe, Bueno, entonces, el mini del próximo lunes es nada más de viscerocráneo, ¿verdad? sí, solamente de viscerocráneo. Su Ok. mejor guía va a ser su práctica. ¿Ok? Sí, gracias. No de qué. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Vale, hasta profe. mañana.